una vez más. Bienvenidos. Se había cortado el internet, me parece que anda medio mal. Como estaba diciendo, debemos estudiar la palabra de Dios como iglesia, porque bueno, para la iglesia que pueda crecer es necesaria estudiar. Si no estudiamos, la iglesia es inmadura. Así que bueno, invitar a los hermanos, ¿verdad?, a que estudien, a que lean, y bueno, así poder ayudarnos los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros, porque cómo nos vamos a aconsejar si no sabemos lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que estudiarla, ¿verdad? Y para eso están los estudios bíblicos. Así que bueno, antes de comenzar a estudiar, vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos has dado. Dame la sabiduría y la facilidad de palabras, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, sé que no soy digno de estar aquí, porque soy un pecador, perdonado por tu gracia y tu misericordia. Sí, aquí estoy, tú me has puesto para esto, Dios, para enseñar. Y así a cada cristiano también tú lo has elegido para que enseñemos acerca de tu Hijo. Ayúdame, ayuda a cada hermano y a cada hermana. Padre, ruego para que nos dé la sabiduría y la inteligencia para entender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Génesis 3, 1 al 7, dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, e hicieron delantales. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Y bueno, vamos a ver si Dios me permite terminar hasta el versículo 7. Bueno, la desobediencia del hombre es el tema que vamos a tratar hoy. La desobediencia del hombre. Acuérdense que Dios le dio un mandato al hombre, ¿verdad? Si será importante. Adán lo tenía grabado en su cabeza, ¿verdad?, el mandato. Pero si será importante, ¿no?, volver a recalcar los mandamientos de Dios día tras día, porque continuamente somos tentados a hacer lo malo. Nuestra carne, el tentador, siempre anda alrededor buscando a quien devorar, nuestro enemigo, el diablo. Si tendremos que estar preparados. ¿Y saben quién cae? El cristiano que no estudia y no lee y no memoriza la palabra, o toma en poca la palabra. Puede ser que pueda estar escuchando mensajes, meditaciones, ¿verdad?, y muy lindo esto, muy lindo aquello, pero cuando llega el momento, acá vemos un ejemplo. Adán sabía qué es lo que tenía que hacer y no lo hizo, ¿verdad? Vemos que el encargado del huerto falla. Otras veces los hogares y las iglesias fallan. ¿Saben por qué fallan las iglesias? Porque los hombres no estudian la palabra. ¿Por qué fallan los hogares? Porque los hombres no somos los líderes que debemos de ser. ¿Se entiende? Si será importante estudiar y memorizar las escrituras. ¿Por qué? Porque caemos en desobediencia. Y es lamentable muchas veces que nuestra carne obviamente pone excusa, que no quiere estudiar, pone excusa, pero sí podemos estar 2 horas en Facebook, 2 horas mirando, no sé, un partido de fútbol, una película, pero cuando tenemos que estar 2 horas estudiando, qué carga para la carne, ¿verdad? Qué incomodidad nos da. Nuestra carne no está cómoda por estudiar la palabra, pero sí para las cosas de la carne, sí. Por eso tenemos que ir, ¿verdad?, como cristianos, creciendo y madurando a través de la Escritura, matando los deseos de la carne y poniendo los deseos del Espíritu. Y es la manera de crecer. En el estudio anterior vimos que Dios crea la familia. Dios ve que el hombre no tenía ayuda idónea. La necesidad para poder reproducirse tenía que tener una mujer, ¿verdad? Ya los animales no tenían mujeres, tenían las femeninos. Pero Adán no tenía nada. Los animales tenían la hembra.
pero Adán no tenía nada. Entonces sí, los animales se podían reproducir, podían tener su ayuda, pero Adán no tenía nada. Entonces, para que Adán hiciera mejor su trabajo, bueno, Dios que piensa, el versículo 18, y ve a Adán que necesita una ayuda. Necesita una ayuda. Como dije, como estudiamos hoy y le hicimos las preguntas, Dios nos da una ayuda, no una sirvienta, no una persona menor que yo, sino es mi ayuda. Es una hija de Dios, si es una cristiana, tiene el mismo valor que tengo yo, y es para ayudarme para que yo pueda ser un buen hombre de Dios, pueda ser un buen líder en la iglesia, pueda ser un buen esposo, y es la esposa. Por eso el hombre, ¿a quién va a escuchar? A la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la ayuda idónea. Si el hombre no escucha a la esposa, es como que Dios te pone una compañera o una ayuda, y esa, cuando te van a ayudar, vos no querés que te ayuden porque no querés escuchar. ¿Se entiende? Actuamos neciamente. Por eso, como cristianos, hijos de Dios, nuestra tarea es cuidar de esa mujer que Dios nos ha dado, pero también escucharla, porque es la ayuda. Y muchas veces fracasamos como hombre porque no escuchamos a nuestra esposa. Entonces Dios vuelve a repetir que Él creó los animales, las aves de la tierra, y lo lleva a Adán para que le ponga nombre. Vimos que Dios hizo al hombre un ser pensante, inteligente, creativo, versículo 19. ¿Por qué? Porque Adán le puso nombre. No fue que Adán repitió los nombres que Dios le dio, sino que Adán le puso los nombres. Adán cumple la orden de Dios, termina de poner nombre a los animales, y bueno, y se da cuenta él que no encontró ayuda idónea o pareja para Adán. No se encontró, versículo 20. Entonces Dios hace dormir profundamente a Adán para realizar la primera operación. Saca una costilla de Adán y cierra el costado, versículo 21. Y de esa costilla que Dios sacó de Adán, hizo la mujer y se la lleva al hombre, como ese padre que lleva a su hija para casarse en el altar ahí, ¿verdad? Y se la entrega al novio. Y bueno, Dios agarra a su hija, la lleva a su hijo para que se casen. Y ahí se produce el primer casamiento en el huerto. El primer casamiento de la raza humana lo realiza Dios. Qué privilegio para Adán y Eva, ¿no? Que Dios te case. Qué lindo. Entonces, vimos la necesidad que tenía el mundo de la mujer. El hombre estaba incompleto para realizar el trabajo. Necesitaba una ayuda. Siempre acuérdense, es la ayuda. Versículo 22. Adán la ve y la llama varona porque del varón Dios la creó. Ahora Adán tenía una mayor responsabilidad. Tenía todo el huerto, tenía los animales, todo lo que tenía en el huerto, pero también ahora tenía que atender a su mujer. Versículo 23. ¿Ah? Tenía prioridades. Bueno, sabemos que como hijos de Dios tenemos prioridades. ¿Sí? Tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios es obedecer los mandamientos. Por eso hay que estudiarlos y memorizarlos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos que tenemos es cuidar a nuestra esposa. En muchos lugares la Biblia enfatiza cuidar a la esposa. Muchas veces nos enfatizamos los hombres o nos ponemos como meta a cuidar primeramente la iglesia y después la familia. Bueno, ahí muchas veces fracasamos como cristianos. ¿Saben por qué? Porque primeramente la Biblia nos manda que debemos ser buenos esposos en nuestro hogar, buenos maestros en nuestro hogar, porque si aquel no puede enseñar en la casa, ¿cómo va a enseñar a la iglesia de Dios? ¿Se entiende? Por eso el hombre es el responsable de enseñar la palabra de Dios. Dios nos da un mandamiento también que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y estar debajo de la autoridad de sus padres y unirse a su mujer y van a ser una sola carne. Eso lo dice el versículo 24. No podemos hacer un hogar si está papá y mamá también incluidos, ¿verdad? Por eso el hombre debe dejar a su padre, porque mire lo que dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre. No está bajo autoridad más del padre y la madre. Ahora él pasa a ser el líder, pasa a ser cabeza, pasa a ser responsable de un hogar, de esa esposa, ¿verdad? Y esa mujer sale, el padre la entrega al marido, al esposo, la entrega para que el marido se haga responsable. Ya no es más responsable papá y mamá. Entonces el hombre cristiano
no depende de que el suegro o la suegra lo ayude, sino que él debe sustentar a su familia. ¿Se entiende? Y es lo que está dando a entender este versículo 24. Entonces Dios le muestra a Moisés a través del Espíritu Santo para que escribiera, acuérdense que es Moisés el que está escribiendo todo esto, la inocencia que había en el huerto. Estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Todavía no había entrado el pecado, versículo 25. Acuérdense que Moisés es el que estaba escribiendo y Dios le estaba dando la revelación a través de su Espíritu para que Moisés escribiera, ¿verdad? Por eso toda la Biblia es inspirada. Hoy la escribieron hombres, aquellos que están contra los hombres. Muchos dicen, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. Sí, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y la manera de nosotros poder entender la Biblia, si la estudiamos, es por medio del Espíritu Santo. Entonces la Biblia es un libro espiritual. ¿Se entiende? Por eso el Espíritu Santo necesita que nosotros, ¿qué? Le demos Biblia, para que Él haga su trabajo. Si nosotros no estudiamos, el Espíritu Santo no nos va a hacer recordar. ¿Por qué? Porque no sabe qué nos va a hacer recordar si nosotros no estudiamos. Bien, seguimos. Pero no sabemos, ahora pasa un tiempo del capítulo 2 al 3, no sabemos cuánto tiempo pasa. El hombre cae en desobediencia al mandamiento de Dios. El encargado del huerto cae en desobediencia. La obra directa de Dios, acuérdense que se la dio ¿a quién? A Adán. ¿El responsable quién era? Adán. Él era el encargado del huerto. La mujer era la ayuda, no era la encargada, era la ayuda. Entonces el hombre cae en desobediencia, por eso el tema es así. La desobediencia del hombre, el encargado del huerto fracasa. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, acá vemos que la serpiente dice la palabra que era más astuta que los otros animales. Claramente que era Satanás, ¿verdad? Estaba dentro de este animal para hacer caer a Adán. El tema era hacer caer a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el encargado. Pero ¿cómo? Sabemos que si Satanás iba directamente a Adán, Satanás sabía que Adán, capaz que no caía, capaz que sí, pero él sabía que la forma de que Adán cayera era por medio de ¿quién? De su mujer. Por eso era astuta, ¿verdad? Cuando hay un jefe a cargo de una compañía, el enemigo, ¿dónde va a atacar? ¿Va a atacar directo al jefe? No, muchas veces entra por el lado más vulnerable, ¿verdad? Por aquellos que están bajo su mando. Entonces, vemos que Satanás es astuto, más astuto que los animales y más astuto que nosotros, por eso tenemos que tener cuidado. Y de la forma, ¿se acuerdan de la forma de que nosotros podamos estar firmes? ¿Qué tenemos que usar? El escudo de la fe. ¿Cómo la fe crece? Por medio del estudio de la palabra, ¿verdad? Memorizando la palabra. Si yo no estudio la palabra, mi fe ¿cómo es? Chiquita, pequeña. Y ahí es donde viene el enemigo y me hace para todos lados. ¿Por qué? Porque el escudo mío es débil. Y voy a caer. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado lo que pensamos y lo que muchas veces creemos que estamos bien y estamos siendo carne fácil para Satanás. Y Satanás ataca el lugar más vulnerable del hogar, aquel que no lee, que no estudia, y él también en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia caiga toda. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora acá vemos el primer hombre, un hombre que estaba al lado de Dios, un hombre que vivía con Dios, que Dios aparecía y tenía comunión íntima con ellos, caminaba, conversaba, ¿verdad? No puede ser que... No, lo que pasa es que Adán estaba muy lejos de Dios. No. Adán estaba cerquita de Dios. Entonces vemos que Satanás va a la mujer para hacerla caer. En el relato de Génesis 3, la serpiente se dirigió a la mujer en lugar del hombre porque vio que la mujer era más vulnerable y tenía mejor
estrategia de Satanás que entrar directamente al hombre que entrar por medio de la mujer. Entonces, no fue directamente al hombre, sino que fue directamente a la mujer para que la mujer cayera y incitara a su marido a caer. Pero la última palabra, ¿quién la tenía? ¿La mujer o el hombre? El hombre. Entonces este enfoque se basó en varias razones analizadas por teólogos y estudiosos bíblicos. Acuérdense que nosotros, ¿por qué estudiamos lo que dicen otros maestros? Porque hoy estábamos hablando de ese tema. ¿Por qué estudiamos lo que dice otro maestro? Porque la Biblia dice que Dios dejó en la iglesia, ¿qué? Pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Por qué entonces nosotros tenemos maestros? Porque para que el cuerpo de Cristo crezca, para que yo crezca. ¿Se entiende? Entonces la manera de nosotros poder crecer es estudiando lo que otros hombres estudiaron más que nosotros. Entonces, ¿saben cuando nosotros no queremos, qué demostramos cuando nosotros no queremos estudiar lo que otros maestros bíblicos quieren enseñarnos? ¿Qué demostramos? Orgullo. ¿Y quién es el padre del orgullo? Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado. Satanás es muy astuto y podemos estar en el lazo de Satanás sin darnos cuenta. Estamos dentro de la iglesia, pero cuando entra el orgullo en nuestra vida y domina el orgullo en nuestra vida, es una muestra que estamos en el lazo del diablo. Por eso necesitamos, hermanos, que nos despierten. Diga, ojo, hermano, estás en el lazo del diablo, despiértate, sal del orgullo y humíllate y estudia y crece en la palabra de Dios. Entonces Dios le dio el mandamiento sobre el árbol prohibido a Adán antes que Eva. Acuérdense que la orden se la dio a Dios a Adán, no a Eva. Eva no estaba todavía cuando Dios le dio la orden. Ella conoció esta regla de segunda mano. Y bien como es cuando viene una orden, ¿no? Viene una orden directa y ya después le ponemos otro poquito. Y le ponemos otro poquito, y le ponemos otro poquito. Y cuando llega ya al último la orden está toda torcida o toda, ¿verdad?, desviada de la orden original. Entonces, lo bueno es que tenemos la misma Biblia y podemos estudiar todo la misma Biblia para las órdenes de Dios, ¿verdad? Que nadie nos... podemos mirar la Biblia y vemos las órdenes de Dios directas, ¿verdad? Bueno, pero en este tiempo no había Biblia. Dios hablaba y ellos tenían que obedecer. Y Dios le dio la orden a Adán. Entonces, ¿qué hace? La serpiente va a Eva. ¿Por qué? Porque la orden llegó de segunda mano. Entonces era más fácil que cuestionar la orden. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Eva no la recibió de Dios. ¿De quién la recibió? Del marido. El marido sí la recibió ¿de quién? De Dios. ¿Se entiende? Por eso Satanás usa esa estrategia. Por eso va y dice, con que Dios ha dicho. Dios ha dicho. Bueno, esta estrategia de inversión, en lugar de confrontar al líder designado, la serpiente buscó subvertir el origen dirigiéndose a quien recibió la palabra en forma menos directa, ¿verdad? Que era la mujer. Esa es la astucia de Satanás. Entonces, vemos la ausencia de liderazgo. Según varias interpretaciones del versículo de Génesis 3:6, Adán estaba presente. Muchos dicen que Adán estaba mirando lo que estaba pasando. Pero Adán se cayó. ¿Ah? No es que Adán estaba lejos, a 3 cuadras, 5 cuadras. Muchos dicen que Adán estaba lejos. Otros dicen que Adán estaba mirando. ¿Por qué? Porque la mujer come y ¿qué hace? Le da al marido. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos dice, y comió la mujer y salió corriendo a buscar al marido para darle a comer. Tenemos que ser bíblicos, hermano, y mirar lo que dice la Escritura. Porque la mujer come y le da al marido. ¿Cómo le da al marido? Porque le da cerca, porque está cerca. Tomá, come. Entonces muchos estudiosos creen que Adán estaba mirando, no estaría al lado, pero estaba mirando cerca de lo que estaba pasando. ¿Tá? Entonces más todavía Adán falla Adán su responsabilidad de corregir la distorsión de la palabra de Dios y proteger a su esposa. Adán se cayó la boca. ¿Cuántas veces nosotros como hombres nos callamos la boca? ¿Verdad? Y ¿saben qué? Cuando nos callamos la boca, cuando estamos hablando de temas espirituales, ¿verdad? Y nos callamos la boca en proteger a nuestra esposa, que la insultan, nos dicen algo,
o se ríen de ella y nosotros nos callamos la boca, así como estamos actuando como Adán. Estamos cayendo en pecado, porque nuestra tarea es proteger a nuestra esposa. Y la tarea de Adán era protegerla, y Eva estaba hablando con Satanás. ¿Se imaginan, no? Por eso tenemos que, como hombres, ser cautelosos. Cuando nuestra esposa está hablando con alguien, ¿verdad? Y vemos que el Espíritu nos guía. Y dice, ¿y esto qué es? Tenemos que acercarnos y escuchar. Y también poder intervenir y decir, no, eso no. No, eso no se hace. O eso no lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Pero Adán se cayó la boca. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, está hablando Dios, el castigo, ¿verdad? Dice a Satanás, y fue lanzado el gran dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué dice la serpiente antigua? Porque es la serpiente de Génesis, la serpiente antigua, la que hizo caer al hombre. ¿Ah? Que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás no solamente engaña a los cristianos, o intenta engañar a los cristianos, sino tiene engañado al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso habla Apocalipsis 12:9. Era para mirar que Apocalipsis habla de la serpiente antigua. Por eso deducimos que la serpiente estaba en el diablo. El diablo, en el griego, quiere decir diabolos, que significa el que divide o calumniador. El que divide o calumniador. ¿Saben cuando una persona está en la iglesia? Por eso Pablo habla a Timoteo y a Tito, aquellos que causan divisiones en la iglesia, ¿qué dice? Desechalo. ¿Por qué? Porque está representando al diablo dentro de la iglesia. Porque está causando división. Aquel que está calumniando a un hermano, que se está burlando del hermano, porque es alto, porque es gordo, porque es ignorante, porque ¿saben qué? Eso es calumnia. ¿Quién hace eso? ¿Cuál es el trabajo dentro de la iglesia? Calumniador, el burlador. ¿Quién es? El diablo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo nos dirigimos a los hermanos y a las hermanas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice cómo tenemos que dirigirnos. Es un mandamiento. Entonces, si nosotros calumniamos, los burlamos, estamos haciendo el trabajo del diablo. En vez de edificar al hermano, lo estamos destruyendo. Entonces, vemos que el diablo es el calumniador. Es la personificación mística y espiritual del mal en diversas culturas y religiones. Muchas religiones presentan al diablo de diferentes maneras, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bíblicamente que es el calumniador y es el que divide. Representa el antagonismo, la tentación, el egoísmo. Representa el antagonismo, o sea, yo soy superior, yo soy mejor. La tentación, el egoísmo, esto es mío, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros lamentablemente en la carne. Por eso tenemos que luchar contra esas cosas. Las fuerzas destructivas, también fuerzas destructivas, demoníacas, son dirigidas por el diablo. Y la separación de lo sagrado. Satanás lo que quiere es separarnos de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? De Dios, ¿verdad? Él lucha continuamente, como el león rugiente, para separarnos de lo sagrado. ¿Y cuándo nos separa? Cuando estamos en pecado. ¿Se entiende? Cuando estamos en pecado, caemos. Y caemos en pecado y eso nos separa de lo sagrado, de Dios. Y ahí es donde Satanás gana la lucha, gana la victoria. Satanás quiere decir Lucifer. Satanás, Lucifer es lo mismo. Es considerado el enemigo de la humanidad y el tentador. Considerado el enemigo de la humanidad y el tentador. ¿Por qué el enemigo de la humanidad? Porque Satanás odia la creación de Dios. Detesta la creación de Dios. Y la humanidad es creación de Dios, ¿verdad? La tradición lo describe como un ángel de luz que se rebeló por soberbia contra Dios y fue expulsado del cielo. Acá lo vemos. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo otro? ¿Qué es eso? Soberbia. ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado con nuestras actitudes, ¿verdad? Satanás dice, ¿por qué yo me tengo que someter a Dios? Voy a sacar a Dios y me siento en el trono. Total, y sacamos a Dios y nosotros con los ángeles agarramos y nos adueñamos del cielo y echamos a Dios.
Y así le fue a Satanás, ¿verdad? Fue él echado con un tercio de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos con lo que dice la palabra de Dios, nosotros como cristianos decimos, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer? ¿A quién nos estamos pareciendo? En vez de a Cristo o a Satanás. Cristo cuando vino a la tierra, ¿qué hizo? Se sometió al Padre. Él no fue y dijo, Padre, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que ir a la sinagoga y leer Isaías? Yo no quiero. Para mí mejor voy a leer Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? No, Jesús fue, entró a la sinagoga y enseñó lo que el Padre le dijo que tenía que enseñar. Bien. Satanás obviamente dijo, no, yo no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces tenemos que nosotros analizarnos a quién nos estamos pareciendo. ¿A la carne? ¿Al mundano? ¿O nos estamos pareciendo a Jesucristo? Dócil, humillado, humilde, a las órdenes de Dios. ¿O estamos el por qué? ¿Y por qué yo? ¿Se entiende? Bueno, así Satanás nos tienta a hacer esto, a rebelarnos contra Dios. ¿Y lo que está haciendo con Eva? Lo que está haciendo con Eva es eso. Pero con sutileza, no fue directamente, sino que, ¿pero por qué vas? Será, no vayas, no comas, o comelo. No va a ser tan difícil, no es tan malo. Es un pecadito, no pasa nada, no vas a morir. ¿Se entiende? Y así empieza Satanás, con sutileza. Entonces Satanás, Lucifer, es asociado con la oscuridad, la mentira y el engaño, como el engañador, el tentador, que quiere hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Y qué va a usar Satanás para hacernos dudar de la palabra de Dios? Mentiras. Mentiras. ¿Qué es una mentira? ¿Es una verdad a media o una verdad inflada? Una verdad que le agregan cosas. ¿Se entiende? Así ataca a Satanás. Y acá lo vemos, en el versículo. Versículo 1, estamos en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más de todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo eso, no coman ningún árbol. Dios no lo dijo. ¿Se entiende? Dios no había dicho esto de todo árbol del huerto, sino en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo de árbol del huerto podrás comer, todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de él comieres, ciertamente morirás. ¿Está? Fue bien claro, fue Dios, comer de todo, menos ese árbol. La orden fue clara, fue directa, pero el diablo usa su táctica ¿en qué? En hacer dudar la palabra de Dios. Y es lo que hace Satanás con nosotros, ¿no? A dudar de la palabra de Dios. ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a orar? Si yo no voy a solucionar nada. ¿Para qué? Si a mí lo que me gusta es esto. Y así, ¿verdad? Y ahí Satanás con sutileza, un poquito, y cuando queremos acordar, caemos. Pecamos contra Dios. Dios dice, ora en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros, ¿para qué voy a orar? ¿Verdad? Viene Satanás y te susurra al oído, ¿para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a estudiar? Estás perdiendo el tiempo. Mira, y un pecador va al cobo que te va a enseñar. Y nosotros, ¿cómo tenemos que responderle a Satanás? No, yo lo hago porque Dios lo mandó. Tengo que estudiar, tengo que leer para enseñar a otros. Porque si no soy un inútil. Soy un inútil en el reino. Simplemente me voy a conformar con ser salvo. Eso es mediocridad, pensar como mediocre. ¿Se entiende? Nosotros como hijos de Dios, si exaltamos a Dios, llamamos a Dios, yo quiero servirle. Porque acuérdense que el amor, ¿qué es? Es un acto de la voluntad. Si yo no quiero servir a Dios, si yo no quiero capacitarme para servir a Dios, ¿qué estoy demostrando? Que no lo amo, que simplemente me conformo con hacer, simplemente, no sé, me conformo con estar un domingo y esperando al Señor que venga a buscarme. ¿Se dan cuenta? ¿Eso nos mandó a hacer Cristo a nosotros? Creo que no, ¿verdad? Cristo nos mandó a que cada día nos perfeccionemos. 1 Corintios 15,
58. Creciendo en el conocimiento del Señor siempre. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento del Señor siempre? Bueno, estudiando. Porque Él lo mandó. Entonces tenemos que pensar en el reino, no pensar en mí, sino pensar en alcanzar más personas. A que mis hermanos, mis hermanas necesitan de la palabra de Dios. Y Satanás va a decir, no lo hagas. No lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Como lo estamos viendo. Y Génesis 3.2, como está viendo acá. En Génesis 3.2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Podemos comer? Sí, dijo Eva a la serpiente. Sí, sí, los frutos podemos comer, no hay problema, dijo. ¿Verdad? Pero Génesis 3.3 dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios dijo que no lo tocaran, no, dice que no coman. Una vez se dice, capaz que Adán le dijo, mira, ese árbol, bueno, ni lo mires, ni lo toques, porque el día que toquemos ese árbol morimos. Y claro, Satanás agarra el fruto y le dice, pero no vas a morir, mirá, acá está el fruto, no vas a morir. ¿Ves? Como diciendo, yo no voy a morir. Entonces vemos que la orden también que Adán le había dado a Eva, también le dijo, no lo toques, para que no muriera. ¿Verdad? Pero ve a la serpiente que agarra el fruto, y bueno, y no murió, y bueno, si la serpiente no murió, yo no voy a morir tampoco. ¿Se entiende? Pero la orden de Dios fue que no comieran. Entonces Adán, por lo que vemos, le dijo a Eva que ni lo mirara ni lo tocara, porque iba a morir. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando la orden? Sí. Así somos los hombres. Vamos cambiando, vamos cambiando, vamos cambiando. Génesis 3.4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Acá qué? ¿Una verdad? Claro, pero es una verdad media. ¿Qué es eso? Una mentira. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace con esta verdad a media? Comienza a hacer dudar a Eva. Y usa una verdad a media, o sea, una mentira, para hacer dudar. Lo mismo hace Satanás con nosotros, hermano. Nos hace dudar de la palabra. ¿Y será que están así, che? No, mirá el personaje bíblico. ¿Saben qué? Muchas veces Satanás usa un personaje bíblico para que nosotros hagamos lo mismo. No, che, aquel hizo eso, yo no voy a hacer nada. ¿Se entiende? ¿Para qué? Y sacamos de un personaje bíblico y sacamos todas las órdenes que Dios nos ha dado por este personaje bíblico que pasó en ese lugar, en ese tiempo específico con esa persona. Pero nosotros queremos que también pase con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Satanás nos engaña? Usando la Biblia, ¿se entiende? No, ¿para qué voy a hacer esto si el personaje bíblico aquel, no hizo nada y entró al cielo? Yo también no voy a hacer nada, entró al cielo. ¿Se dan cuenta? Cómo Satanás tiene inteligencia más que nosotros. Por eso tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Porque en cualquier momento caemos. Somos tan débiles que caemos en las mentiras de Satanás. Génesis 3.5. Sino que sabe Dios, está hablando Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Va a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Qué lindo, yo quiero ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Y ahí ella, ¿verdad? Obviamente que entró en los deseos de los ojos. Saber el bien y el mal, ser inteligente, como Dios. Dios es malo, no quiere compartir la inteligencia con vos. Pero si vos comes eso, ¿vas a ser igual que Dios? Y ahí también muchas veces cuando a nosotros nos va mal en la vida, viene Satanás y nos dice también en el oído, te está yendo mal porque Dios no te ama. Dios no te quiere. Mira todo lo que te falta. Es porque Dios no quiere que vos seas feliz. Y así vamos, ¿verdad? Siendo tentados. Pero la única manera de que Satanás se vaya como es, si yo estoy aferrado a los mandamientos de Dios. Si yo conozco los mandamientos de Dios, Satanás me va a venir a tentar, sí, pero se va a ir. Porque no puede conmigo. No conmigo, sino por la fe que yo tengo en la Escritura. ¿Se entiende?
Entonces siempre Satanás muestra a Dios como un Dios malo, mentiroso, falta de amor, que no nos cuida. Dios es egoísta. Entonces nos hace dudar. Nos hace dudar. No pierdas el tiempo. ¿Para qué vas a perder el tiempo en esto? Mejor trate, en vez de estar congregándote, mejor estar mirando Facebook, estar mirando una serie o el informativo. ¿Para qué vas a estar en la iglesia estudiando la palabra? Si vas el domingo, ya está. Y ahí lamentablemente muchas veces como cristianos caemos y cedemos. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y acá fue la tentación de ella. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró, entonces que la tentó en forma de ver, ¿verdad? Dice, y vio la mujer, lo vio, que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. ¡Qué lindo! Yo quiero eso. Mirá qué lindo que está. ¿Lo querés? ¡Qué lindo que es! Satanás, ¡qué lindo! ¿Viste qué lindo que es? ¿Lo codiciás? Sí, lo estoy codiciando. Pareciera que ya lo estoy comiendo. Mirá qué lindo. Para alcanzar la sabiduría y ser como Dios. Ah, yo quiero ser como Dios. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió. Y acá no cayó. Comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dio también a su marido. Es lo que hablamos hoy. El marido, por lo que el texto bíblico aquí no está hablando que fue corriendo y le dio al marido, sino que y dio también a su marido. Vemos cómo Satanás nos ataca con los deseos de los ojos. La Biblia advierte por los deseos de los ojos que representan la codicia, el materialismo y la tentación de poseer. Yo quiero más, quiero más. Lo que se ve sin importar las consecuencias morales. No importa conseguir esto. Yo lo voy a conseguir, sí, pero viste que a Dios no le gusta que lo hagas de esta manera. No importa, yo lo quiero a toda costa. ¿Ah? La Escritura llama a proteger la vista y priorizar lo espiritual. No las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, 16 al 17. Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? ¿Todo qué? No todo lo que hay en el mundo es malo. No, no, no. Los deseos de la carne está hablando. Los deseos de los ojos, o sea, los deseos del materialismo, de tener más, de codiciar. La vanagloria de la vida, de ser mejor, de que la gente me aplauda a mí por ser Gustavo Rodríguez. ¿Se entiende? Eso es vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo, del diablo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenía que hacer Adán? La voluntad de Dios. ¿Qué hizo Adán? La voluntad del mundo, la voluntad del hombre, la voluntad de la carne. Entonces tenemos ejemplos bíblicos de la caída por los ojos. Acá vemos como en Génesis 3:6 la mujer vio que el árbol era bueno, codiciable para comer, para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. La mujer cayó. Cayó Adán también. Josué 7:21, también tenemos un relato. Josué 7:21, el relato de Acán, quien cayó en la codicia material. Dios mandó a destruir todo. No quiero que quede nada. Destruye todo, prende fuego todo. ¿Qué hace Acán? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué es eso? Lo vi. ¿Qué dijo Dios? Destrúyelo. Pero él lo vio y dijo que era bueno. Ahí le llevó la contra a Dios, ¿se dan cuenta? Dios dice no lo hagas. Nosotros decimos sí, lo voy a hacer porque me gusta. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, las cuales codicié y tomé. Acá vemos que acá codicié y tomé. ¿Qué hizo Eva? Codició y tomó. ¿Qué hizo el encargado del huerto? También lo mismo, codició y tomó. Entonces, ¿cómo puedo protegerme de la vista? Bueno, orando. Orando, consejos de oraciones para proteger la vista. Salmo 119, 37. Salmo 119, 37. Una oración directa a cuidar nuestra atención. El salmista dice, aparta mis ojos que no miren la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no miren la vanidad. ¿Por qué quería el salmista que Dios le apartara los ojos de las cosas vanas? Porque le gustaba. Lo vimos nosotros. Esto me encanta, Señor.
pero ayúdame a vencer, no quiero estar mirando esto. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar la vista y ir orando. Señor, no quiero volver a codiciar eso. Señor, ayúdame, porque voy a caer. Vamos a caer. Y eso es lo que tenían que haber hecho Eva y Adán, o Adán y Eva. Hablar a Dios. Padre, mira, tenemos el fruto acá, vamos a caer, ayúdanos. ¿Se entiende? Pero no, decidieron. Y cuando nosotros tomamos decisiones fuera de los mandamientos bíblicos, ahí es donde caímos. Mateo, capítulo 6, versículo 22 al 23. Mateo 6, 22 al 23. Jesús enseña cómo lo que entra por los ojos afecta a todo el ser. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De luz. ¿Qué tenemos que darle entonces a nuestro ojo? ¿Qué es luz? La palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Estudiarla. Si yo no estudio la palabra de Dios, ¿qué le estoy dando a mi cuerpo? Tinieblas. ¿Y cómo voy a reaccionar? Como mundano. Entonces, lo importante de estudiar las Escrituras, hermanos. ¿Por qué? Porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, o sea, codiciando las cosas del mundo, todo tu cuerpo está en tiniebla. ¿Qué es lo que desean tus ojos, hermano? ¿Las cosas de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O las cosas del mundo? Y algo para analizarnos, ¿verdad? Si yo estoy codiciando las cosas de Dios, bueno, es porque deseo la santidad. Y los que desean la santidad son los que ven a Dios. Los que no desean la palabra de Dios, no desean la santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Proverbios 4:25. Proverbios 4:25. Una instrucción para mantener un enfoque correcto. Una instrucción para mantener un enfoque correcto. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que está delante de ti. ¿Quién está delante de nosotros? Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? No mires para el costado, sino mira a Cristo. Mira lo recto. Mira lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios es lo perfecto. Génesis 3:6. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer vio que era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es esto? La vanagloria de la vida, la sabiduría del mundo. Una cosa es la sabiduría de Dios, que es agradable y perfecta. Otra cosa es la sabiduría del mundo, que a veces pensamos que porque nosotros estudiamos la palabra y somos sabios en la palabra, yo soy arrogante. No. Eso me lleva a ser sabio, hermano. Arrogante es saber todo lo que pasa en el mundo y no saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? La Biblia advierte sobre los peligros de buscar la sabiduría del mundo, enseñando que ésta suele estar impulsada por el egoísmo y se opone a los propósitos de Dios. Es un contraste a la Escritura. Es lo opuesto a la Escritura, a lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos alienta a buscar el discernimiento espiritual y celestial. ¿Cómo yo voy a discernir las cosas espiritualmente si no sé lo que dice el libro, la Biblia, que es un libro espiritual? No sé lo que dice. ¿Y cómo voy a tener paz si yo no sé lo que dice la Escritura? ¿Se entiende? Lo que trae paz y poner la confianza en la palabra de Dios. Eso trae paz, trae humildad y frutos buenos. ¿Cómo van a haber frutos buenos en mi vida si yo no sé cuáles son los frutos buenos? Aquí tenemos una sección de versículos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. 1 Corintios 3, 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. La sabiduría de este mundo, no de las cosas de Dios, es insensatez a los ojos de Dios. Pues en Cristo está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, vemos que la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de la Escritura. Santiago 3:15. Esta sabiduría, o sea, la sabiduría del mundo, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de este mundo, no lo que dice la Escritura. Porque a veces Satanás nos dice, ¿para qué vas a aprender más? Eso te va a llenar de ego.
No, lo que llena de ego es la sabiduría de este mundo, la sabiduría carnal. Lo que tú sabes del mundo y lo que aprendimos del mundo, bueno, muchas cosas del mundo son buenas, ¿verdad? Un oficio, un trabajo, tantas cosas que estamos en este mundo que son buenas, pero nuestra tarea no es enfocarnos solamente en esas cosas, sino que nuestra tarea es enfocarnos en las cosas espirituales. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, quiera ser sabio en el mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Hermano, yo quiero ser un amigo de Dios. Y los amigos de Dios oyen la palabra y le siguen. Las ovejas de Dios, porque son de Él, ¿verdad? Porque son aquellos que aman a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. El que no ama a Dios va a guardar lo que dice el mundo. ¿Se entiende? Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si hay algo, si en tu vida o en mi vida hay ego, bueno, ¿sabes qué? Eso no es de Dios, eso es de la carne, es de este mundo. El ego no quiere estudiar las escrituras y no quiere someterse a las escrituras. Eso es ego. ¿Y eso de dónde proviene? De la carne y proviene del mundo. Y lo que hay en el mundo, la sabiduría del mundo, ¿de quién es? Animal y diabólica. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es esto? ¿No es un mandamiento que Dios está dando a sus hijos? No os conforméis a este siglo. Yo estoy bien así en el mundo. Yo estoy bien así, ya está. ¿Qué dice Dios? Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento si yo estoy conforme como estoy? ¿Se dan cuenta? No podemos ser conformistas como cristianos, porque ¿saben qué? El conformismo viene del mundo. Nosotros miramos a Cristo, nos comparamos con Cristo y nos damos cuenta que nos falta, que no estamos bien así. Sí, pero mirá a aquel. Yo no tengo que mirar a aquel, yo tengo que mirar a Cristo. ¿Yo me parezco a Cristo? No, no me parezco. Me tengo que esforzar más. Génesis 3:6. Y tomó de su fruto y comió. Fue tentada, ¿verdad? Y cayó Eva. Y eso se origina, ¿qué se origina ahí? Cuando somos tentados y caemos. Decidimos caer, el pecado. Recién ahí pecó Eva cuando comió. Ser tentado no es caer en pecado. Caer en pecado es cuando cedemos a la tentación y hacemos lo contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia enseña que sentir la tentación es inevitable y no es pecado. ¿Por qué es inevitable? Porque el tentador anda alrededor nuestro tentándonos y nuestra carne quiere eso. Sin embargo, esta se convierte en pecado cuando nuestra propia voluntad consiste en el deseo. O sea, digo sí al deseo. Voy a caer, voy a comer, voy a mirar, voy a tocar. Sí, voy a caer. Lo decido yo. No es Satanás, no es mi hijo, no es mi esposo, no es mi mujer. Soy yo. Yo decido. Acá vemos que Eva tomó la iniciativa de caer ella. Yo. ¿Ah? Permitiendo que dé a luz a la desobediencia, tal cual advierte la palabra de Dios. Entonces el proceso de la tentación es llevarnos al pecado. El pasaje más claro y directo sobre cómo la tentación evoluciona hasta convertirse, cómo la tentación va evolucionando hasta convertirse en pecado, se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15. Santiago 1, 14 al 15. Cada uno es tentado cuando es cuando es arrastrado y seducido por sus propios malos deseos. Cuando la Biblia habla de las concupiscencias. Bueno, las concupiscencias significan los malos deseos que yo tengo. Las concupiscencias no están alrededor nuestra. Las concupiscencias son lo que yo tengo. Mis malos deseos. ¿Ah? ¿Qué usa Satanás? Mis malos deseos. Me tienta con mis malos deseos. Luego el deseo concibe
y da a luz el pecado. Y el pecado, una vez ya ha crecido, da a luz la muerte. Da a luz la muerte, separación de Dios, separación de la comunión con Dios. ¿Tá? Entonces esto deja en claro que la caída ocurre cuando la mente y el corazón acepta y alimentan el deseo pecaminoso. Vemos el primer pecado, Génesis 3:6. También tenemos una advertencia en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Jesús aconsejó a sus discípulos: velen y oren para que no cedan ante la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil. ¿Por qué lo dijo el Señor? Ah, pero se lo dijo a los discípulos. Yo soy mejor que los discípulos. Porque yo, ¿sabe qué? No necesito orar, no necesito estudiar la palabra, no necesito nada porque ya está, yo tengo la salvación. Que muchas veces qué ignorante que somos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, velen, oren, para que no cedan a la tentación. ¿Por qué nos dice eso? Porque sabe que vamos a caer. Cuando nosotros decimos, no, yo no voy a caer, ¿qué es eso? Orgullo. Y ahí ya caímos en pecado. Ahí ya estamos en pecado. Cuando decían, ah, yo para qué voy a orar, para qué voy a leer, para qué voy a estudiar si yo ya está. Bueno, ya ahí caí. Eso ya es pecado. El Señor me estaba mandando a que vele y ore para que no ceda la tentación. El espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. El poderoso es el que vive en mí, el espíritu. Yo no soy poderoso. ¿Se dan cuenta? Mi carne es débil. Gustavo es débil. El Espíritu Santo que está en mí es poderoso. Pero Gustavo es débil. Por eso Dios me manda que esté atento y orando. La salida providencial, 1 Corintios 10:13, una salida, 1 Corintios 10:13, Pablo asegura que ninguna tentación es insuperable y que Dios siempre da una vía de escape para no caer en el pecado. Dios siempre da una vía de escape para no caer en el pecado. O sea, si será bueno nuestro Dios, que nos dice, ojo, velen, estén atentos, estudien, oren, estén atentos. Y cuando estamos en la tentación, el Señor abre una puerta. Hijo, acá, vení por acá, hijo, vení aquí. La misericordia de Dios, ¿no? Para con nosotros. Dice 1 Corintios 10:13, dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la tentación que te viene a ti y me viene a mí, no es algo, una tentación súper espiritual. No son tentaciones humanas. Tentaciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que desea mi cuerpo. Esas son las tentaciones humanas. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. No nos va a dejar tentar más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Para que puedan soportar. No dice que me agarra de los pelos y me saca de la tentación. No, me da la salida. ¿Qué salida es? Todo lo que yo estudié de la Escritura, el Espíritu Santo me va a recordar lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Lo que tengo que hacer en esta tentación para resistirla. Mi deber es resistir la tentación, no caer en el pecado. ¿Se entiende? Resistirla para poder soportar. Así que cuando caemos es porque nosotros queremos caer. No es culpa de nadie, menos de Dios. Todo lo contrario, Dios me da todas las herramientas para que yo no caiga. Pero ¿saben qué? Yo, Gustavo, muchas veces soy tan necio que digo, yo no necesito de Dios, no necesito de la Biblia, no necesito orar, no necesito esto, yo no voy a caer. Ahí ya caí. ¿Se dan cuenta? Ay, Señor, qué paciencia tienes conmigo, ¿eh? Génesis 3:6. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que la característica de nosotros, los seres humanos, cuando caemos en pecado, ¿qué queremos hacer? Que no caer solo. Caí yo, bueno, vamos. Vení, no hagas tanto drama, no, vení. Comé, tomá, no pasa nada. Mirá, no va a pasar nada. Y ahí vemos que también seducimos a otros a que caigan en pecado. Obviamente que el marido comió porque quiso, otra vez. No fue porque fue seducido por la esposa. La mujer fue seducida por Satanás. ¿Se entiende? El hombre comió porque quiso. Vemos la característica de nuestra carne es cuando caemos,
queremos que otro caiga. La Biblia advierte seriamente sobre la responsabilidad de nuestras acciones, el impacto que tienen con los demás. Hacer caer a otros en pecado es considerado un tropiezo espiritual grave, requiriendo arrepentimiento sincero y el propósito de no ser piedra de tropiezo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si yo caigo y no confieso el pecado, estoy siendo piedra de tropiezo. Yo como hombre estoy siendo de tropiezo para mi esposa, para mis hijos y para la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado es como la levadura. Contamina. Contamina mi casa, contamina mi matrimonio, contamina el trabajo, contamina la iglesia. Tenemos que tener cuidado, no ser piedra de tropiezo. Y hay consecuencias por hacer caer a otros. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! El Señor está hablando del mundo, porque el mundo nos quiere hacer tropezar. Pero hermanos, ¿y nosotros? Cuando caemos en pecado y queremos que otros caigan, tendremos que tener cuidado, ¿verdad? Dice el Señor, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, van a venir tropiezos, vamos a caer. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¡Ay! Y es un ay de ira, un ay de dolor, que dice el Señor. Tengamos cuidado, porque muchas veces por no hacer lo que el Señor nos está mandando hacer, estar atentos, estar estudiando, estar velando, estar orando, podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y es un ay para nosotros. Ay de ti, Gustavo, si estás haciendo tropezar a otros. Lucas 17:1 al 2, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y lo arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces tenemos responsabilidad de cuidar a nuestro prójimo. La responsabilidad de cuidar como hombres a nuestro prójimo, como hombres a nuestra esposa, la mujer de cuidar a su esposo. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Ojo con juzgar. En vez de estar juzgando, ayudemos al hermano, ayudémoslos, animemos al hermano, ¿verdad? 1 Corintios 8, versículo 9 al 13. 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezador para los débiles. Por tanto, si la vianda le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Acá vemos que Pablo se cuidaba hasta la manera de comer para no hacer caer a un hermano. ¿Se dan cuenta del amor que tenía hacia el hermano? Cuando yo no me interesan los demás, el poco amor que tengo se manifiesta como yo cuido al que tengo a mi lado. ¿Se entiende? Y cómo yo me manifiesto el amor hacia mi hermano, cuando yo lo exhorto, cuando yo le enseño lo que dice la Escritura. Ahí le estoy demostrando que amor. Pero si yo no le enseño nada, no me importa nada, yo simplemente estoy conforme con venir un domingo, ¿verdad? Y con mi salvación, estoy demostrando amor ahí. Como Pablo dice, mire, yo me cuido hasta la manera de comer, para que mi hermano no vaya a caer. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado. Y bueno, y si caímos en pecado, Santiago 5:16, y si hice caer a mi hermano, dice confesaos, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, perdóname porque te hice caer, perdóname porque pequé contra ti, perdóname porque te ofendí. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes son los espirituales? Los que estudian en la Biblia, porque son espirituales. ¿Se entiende? Esos son los que tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron
que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Una de las primeras consecuencias del pecado es que produce ¿qué? Vergüenza. Vergüenza. Cuando uno desobedece a Dios, a la palabra de Dios, bueno, eso causa en nosotros ¿qué? Vergüenza. La Biblia, el pecado produce vergüenza, el pecado produce vergüenza, porque nos separa de la santidad de Dios, nos separa de la santidad de Dios y nos hace conscientes de nuestra falla. ¿Quién nos da convicción de pecado? El Espíritu Santo. Por eso la persona que tiene el Espíritu Santo peca, le da convicción de pecado. La persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene convicción de pecado. Por eso no se arrepiente, para él está bien así. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, para él está bien. Simplemente con la religión. ¿Se entiende? Entonces el Espíritu Santo nos hace estar incómodo, ¿verdad? Y nos lleva al arrepentimiento y a la restauración divina. Porque lo primero que cuando peco es peco contra Dios y mi relación con Dios se rompe. Entonces yo tengo que volver a conectarme, a reconectarme con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, confesando el pecado. Entonces vemos que muestra que el origen del pecado da vergüenza en Génesis, en nuestro texto, también Génesis 3, del 7 al 10. También Esdras 9.6, el profeta expresa en su angustia ante el pecado del pueblo, dice: Dios mío, estoy tan avergonzado y confuso que no me atrevo a levantar el rostro hacia ti. Nuestras culpas se han multiplicado hasta llegar al cielo. ¿Qué tenía Esdras? Vergüenza por la actitud del pueblo. Y eso causa vergüenza. Tengo que apurarme porque se me fue el tiempo. Bueno, ¿cuál es el antídoto para la vergüenza? Bueno, 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10.11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. El que cree en Dios no será avergonzado. Creer en Dios es obedecerle. Obedecer su palabra, ¿verdad? Por eso la tengo que estudiar. Por eso tengo que esforzarme más. Por eso tengo que cada día esforzarme y analizar mi vida. Pero no compararla con otros falsos o con otros creyentes o con religiosos. Me tengo que comparar con Cristo. ¿Saben cuando fallamos nosotros? Cuando nos comparamos con otros. Ahí me comparo, claro. Es como que yo me compare con un mundano. Yo estoy mejor. Yo no ando como ellos. No practico lo que ellos practican. Pero la idea mía no es mirar a los inconversos o mirar a los religiosos, sino mirar a quién, a Cristo. Y cuando miro a Cristo, me humillo, porque veo que me falta. Y cuando miro a Cristo y veo que me falta, me aferro más a la Escritura. Estudio más la Escritura, porque me aferro a Cristo. Cuando estamos aferrados a la religión, o al yo, o yo estoy bien así, no estoy aferrado a Cristo ni a su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, son actitudes que tenemos nosotros, que las mismas actitudes que tuvo el primer hombre y la primera mujer cuando pecaron. Y si tú has pecado, bueno, ya lo vimos, confiesa el pecado y apártate, y alcanzarás misericordia. Confiesa el pecado por nombre, y alcanzarás misericordia. Dios, por su gracia, nos da la solución si fallamos. Dios nos da la oportunidad de confesar el pecado, apartarme y ser limpio de toda maldad. De toda maldad. Vemos la misericordia de Dios, a pesar que murió por nosotros para darnos vida eterna. Le fallamos y nos da la solución. Si tendremos que alabar a Dios, si tendremos que humillarnos delante de Dios y su palabra, ¿verdad? Y decir: Señor, en oración, cuán grande eres nuestro Dios para soportarme y amarme. Cuán grande eres, Señor, en tu paciencia, que día a día peco y tú me perdonas y me perdonas y me perdonas, ¿verdad? Y muchas veces digo: no, pero yo estoy bien así
así estás bien, pecando, hermano, tenemos que esforzarnos para agradar más a Dios. Esa es la tarea que tenemos, esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos por tu palabra. Oh Dios, te alabamos por tu misericordia y tu perdón. Te alabamos, Señor, por tu paciencia que tienes para con nosotros, con tus hijos. Padre amado, también, oh Dios, esa paciencia que tú estás mirando, oh Dios, como estaba mirando aquí en el huerto, cómo Adán y Eva pecaban contra ti, oh Dios, esa paciencia y esa misericordia, también después dándole la oportunidad a la humanidad para que se arrepienta, mandando a tu Hijo, oh Dios, y ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos de tu Hijo, que somos tuyos, Padre, tú nos das la posibilidad, oh Dios, también de que cada vez que pecamos, que confesar el pecado, apartarnos, confesar el pecado por su nombre y apartarnos y alcanzar misericordia, porque tú nos limpias de toda maldad. Toda la gloria y la alabanza sean para ti. Padre, ayúdanos a no despreciarte, Padre, con nuestras actitudes, con nuestra falta de interés hacia tus cosas, hacia tu palabra, hacia tu iglesia, hacia tus cosas, Señor. Ayúdanos a cada día esforzarnos más. Como tú, oh Dios, nos mostraste con tu Hijo cuando vino a la tierra, que se esforzó y dio su vida allí en la cruz. Padre amado, por nosotros. Te alabamos y te engrandecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias también, Oseas, por estar compartiendo y siempre conectado. Muchos saludos a los hermanos de Pando y gracias también por sus meditaciones. Y bueno, algo para pensar ahora en lo que hemos estudiado, ¿verdad? En lo cuán grande es nuestro Dios, en su misericordia y su paciencia, y en su perdón. Muchas bendiciones, que pasen bien.